Bueno, no estáis todos, pero sí que estáis aquí representantes o promotores de proyectos que procedéis de distintas instituciones. Quisiera preguntaros, en primer lugar, ¿os conocíais entre vosotros? ¿Conocíais vuestros proyectos mutuos? ¿Tenéis alguna relación, intercambio de conocimientos en torno a estos proyectos? Sí, sí, yo por lo menos conozco a todos los que están aquí sentados y tengo por lo menos un conocimiento superficial de los proyectos que se han mencionado aquí, quizás no en profundidad. El más desconocido me ha resultado el último proyecto que se ha presentado, el de Choriak, pero tengo que decir que no los conozco en profundidad. Sí, Una y yo nos conocemos y hemos colaborado. Cuando ellos comenzaron a trabajar en educación, aquel proyecto con Martín Padrón, vimos que teníamos intereses comunes y nos reunimos para hacer una reflexión compartida. Con el tiempo, Amaya y yo también nos hemos reunido, y también con Ana, y nos hemos ido cruzando. Pero es verdad que hay otras propuestas que no conocemos tan bien, yo al menos, a pesar de ser propuestas cercanas. Y yo la verdad es que agradezco contar con este tipo de espacios eh, porque nos permite conocer en qué están trabajando los demás y poder dialogar entre nosotros. Sí, en nuestro caso, pues la situación era similar. Actualmente hay algunas herramientas como el boletín de Dantzagunea y otros, y es más fácil estar un poco al corriente de lo que se está haciendo. En nuestro caso, hemos colaborado con Artaziac, pero por lo demás, gracias a estos boletines que comentaba, pues se difunden este tipo de actividades. Sí, nosotros pues parecido. Hay algunos que conocemos más por cuestiones de proximidad, conocemos mejor los proyectos que se realizan en Guipúzcoa, y los otros, a pesar de que les hacemos un seguimiento, el conocimiento que tenemos de esos proyectos es más superficial. Pero sí, hacemos un seguimiento mediante esas fuentes de comunicación que has publicado. Bueno, pues yo en realidad no conocía bien lo que ha comentado aquí el representante de Muelle 3. Creo que estamos haciendo muchas cosas, es una constatación. Lo que sucede es que cada uno va un poco con sus orejeras puestas, y que muchas cosas que suceden muy cerca del ecosistema de cada cual, pues no contamos con tiempo suficiente para examinarlas, examinar también eh, qué están haciendo otros en nuestra comunidad. Por eso se agradecen estas ocasiones que nos permiten sentarnos y dialogar. Sí, bueno, yo creo que más o menos está dicho todo. Yo he trabajado con Artaceac, con Maider, con Ana también estamos colaborando. Es verdad que algunos proyectos de Igor también los he conocido a través de Artaceac, porque sí que has hecho algún intento de reunir a algunas personas que trabajan en estos ámbitos. Hay otros proyectos que no conozco, pero también agradezco estos espacios porque nos permiten conocer otros agentes que en el día a día quedan un poco más lejos. Como he adelantado antes, os voy a preguntar por los puntos débiles de este tipo de iniciativas, cuáles son los errores que se han cometido, qué objetivos no se han logrado, porque es verdad que siempre tendemos a mostrar el lado más positivo. Si tuvierais que repetir estos proyectos de nuevo, ¿qué evitaríais hacer, por ejemplo? Yo, por una parte, como he comentado antes,
Pienso que para si se hace una segunda edición para recuperar la energía de la primera, pues siempre resulta complicado. La energía que surge con el primer intento, con la primera edición, es algo muy especial. Llevamos, por ejemplo, 10 años realizando campañas en las Ikastolas y es difícil mantener esa energía, mantener ese nivel con las escuelas. Por lo tanto, a veces somos muy capaces, por lo menos desde mi punto de vista, para realizar proyectos fascinantes, pero el problema es mantenerlos. Ya se ha mencionado aquí, ¿cómo mantener esto en las escuelas? Llega alguien y dice, al ver la primera edición, ¡ay, qué bonito! Pero luego al ver la segunda se dice, el esfuerzo que nos supone repetir estas iniciativas es enorme, pero Ainhoa, por ejemplo, ya lo ha dicho. Normalmente hay una dinámica de trabajo ya implantada y también a veces estamos un poco limitados desde el punto de vista de la energía. La primera vez que se hace un proyecto es algo así como una explosión, salen cosas muy bonitas, hay fuegos artificiales, colores, etcétera. Pero el esfuerzo invertido es tan enorme que es difícil mantenerlo en las sucesivas ediciones. Estoy siempre hablando de la energía, pero bueno, es verdad. Es verdad que uno se tiene que mantener en ese nivel tan alto y bueno, es difícil. En Gorputzaldian, por ejemplo, quizás quieres explicarlo tú. Bueno, ya hemos explicado un poco a la mañana que la dificultad fue el lenguaje. El primer material lo escribimos desde el lenguaje de la danza y nos dimos cuenta de que quedaba bastante alejado del lenguaje de la educación. Y eso en la primera fase, en ese primer y segundo años. Luego nos dimos cuenta de que no era suficiente este material para ponernos en contacto, para ampliarlo a otras ikastolas. Pensábamos que iba a ser casi como automático. Pero lo que pasó en realidad fue que la respuesta fue casi nula. Y entonces empezamos a pensar, ¿cómo se hace? ¿Qué es lo que falla aquí? El primer cambio que hicimos es un poco aproximar el lenguaje y la metodología mediante un profesional. Y el descubrimiento que hicimos fue que podíamos contactar con los berritzegunes y con un berritzegune en concreto tuvimos pues muy buena conexión y eso facilitó bastante ese acceso que para nosotros era realmente muy difícil en un principio, ¿no? Porque nosotros éramos, ¿cómo decirlo? Éramos algo extraño, ¿no? Para nosotros también era extraño. Nosotros no conocíamos los modos de funcionar los lenguajes, los modos de funcionamiento internos. Es un mundo muy amplio, tiene sus códigos propios y nosotros no los conocíamos. Y si una persona desde dentro nos coge y nos lleva de la mano, pues realmente es mucho más sencillo. Sí, en ese proceso nos hemos ido conociendo también, nosotros a ellos y ellos a nosotros. Y así es cuando ha empezado a funcionar el tema. Ahora estamos trabajando de manera un poco más tranquila y también interesa trabajar desde ahí, desde esa tranquilidad, porque ya hay un conocimiento también con los profesores. En los primeros talleres la sensación era otra. Había una especie como de interiorización.
Bueno, escuchando lo que decíais, pensaba que hay dos aspectos. No sé si se pueden vincular, pero aquí son muy visibles. Se ha hablado por una parte del deseo, de la energía. Cuando los artistas nos involucramos en un proyecto, ponemos ahí nuestra ilusión. Luego hay que ver qué duración tiene eso y cómo se une eso con la sistematización, con la repetitividad que exige un poco el sistema educativo. No sé si se pueden vincular esas dos cuestiones. A veces algunas cosas sí pueden pasar al sistema. Por ejemplo, he visto que estabais dando clases al profesorado y he pensado, ahí sí que hay un proceso de transmisión parecido al que hemos recogido nosotros como artistas, pero en una medida muy inferior, ¿no? Muy limitada. Hay un trabajo un poco más oculto que consiste en transformar un poco la mirada de la gente para que la educación se transforme en cierta medida. La implicación de los artistas, su objetivo, es verdad que suele ser muy intenso, pero de corta duración. Tiene esa característica y la educación necesita eso más una estabilidad y un trabajo de otro tipo. Sí, lo que yo pensaba también iba un poco en ese sentido. Estamos hablando de carencias o de fallos. Quizás en ese vincular las figuras del creador y del educador en ese déficit, en ese hueco, en esa laguna que surge ahí, podemos aprovechar, encontrar una manera de seguir adelante. Desde esas dos vías, que pueden ser la creación y la educación, intentamos hemos detectado esa laguna e intentamos proponer nuevas propuestas de creatividad y de educación. Estamos mencionando continuamente el cuerpo a lo largo de la mañana porque al final la danza se realiza con el cuerpo y la danza puede ser como elemento creador, pero aparte de ello, desde un punto de vista más amplio, como hemos visto a lo largo de la mañana, en estos proyectos hay también una carencia y quizás es ahí donde podemos encontrar un camino para seguir adelante, para seguir avanzando. Yo quería hablar de la naturaleza de los proyectos. Algunos son más sostenibles, otros son un poco más fugaces. Yo creo que dependen un poco del objetivo. Si el objetivo es ser como una explosión y provocar una catarsis, pues está bien. Si el objetivo es de otro tipo, iremos a buscar esos otros objetivos y propondremos otra duración. Me parece que cuando hablamos de artistas, lo que hacen ellos es poner en marcha un proceso creativo que se puede trasladar a todos los ámbitos de la vida. Un proceso creativo puede ser una terapia, puede ser también lo que un profesor hace con sus niños en la escuela. Yo no separaría tanto los educadores de los artistas. No sé qué pensáis vosotros sobre esto. Sí, yo estoy de acuerdo, pero también me parece interesante el otro punto de vista, ¿no? Un artista en residencia en una escuela. Esa mirada especial, esa mirada peculiar que el artista puede trasladar a la escuela y estar ahí, pasar ahí un tiempo revolviendo un poco las cosas, pasar un tiempo ahí. Y esa puede ser una manera interesante. Nosotros desde nuestro ámbito
que es el de la educación artística, también buscamos otros modos de hacer que no se desarrollan mediante ese proceso de espectáculo o proceso creativo. Como ya se ha mencionado, consideramos que el tiempo es importante, insistir en un mismo sitio y a lo largo del tiempo, porque los procesos necesitan un tiempo. Pero es verdad que también hay límites económicos que ya hemos mencionado. Diría también que en nuestro ámbito este trabajo que hacemos con el cuerpo es también una investigación. Entonces, ahí estamos, en esa investigación. Vemos las dificultades a medida que intentamos hacer las cosas. Vemos, bueno, quizás esto se deba plantear de otra manera y esto es interesante, pero claro, tiene sus dificultades. Pero desde ese punto de vista, bueno, yo he llegado un poco tarde, es verdad, pero según he oído, hablamos de los objetivos que se establecen de antemano y después vienen los resultados y a veces se confunden unos con otros. Esto a veces es una trampa. Pero es verdad que estamos examinando todos los proyectos. Nuestros proyectos eran una especie de investigación. En nuestro proyecto de Mugalariak podemos decir, sí, bueno, podíamos prever algunos resultados, pero todavía no podemos constatarlos. Pero también es verdad que tenemos que forzarnos a ser un poco más concretos a la hora de definir los proyectos. Luego, al concretarse los resultados, veremos si se ha dado realmente un paso adelante. El próximo paso, nuestro 2.0 particular, podría ser entonces cómo definir bien nuestros proyectos y nuestros objetivos y en función de los resultados repasar y ver si debemos revisar los objetivos. Ahora, bueno, no voy a decir que todo vale, sería una exageración, pero bueno, ahora podemos decir, mira qué objetivos, qué resultados hemos conseguido. Ah, qué bien, fantástico. Y entonces parece que podemos ser herramienta para casi todo. Es verdad que somos muy útiles, pero si intentamos ser lo más concretos y exactos posibles, entonces seremos quizás más eficaces. Ese podría ser otro reto. Bueno, estaba pensando que nuestro segundo error fue relacionado con la gestión económica. Pero bueno, estamos aprendiendo de ello. Pero también ha tenido su lado positivo. La oportunidad surgió en un momento de gran fragilidad, en un proyecto donde nuestro proyecto no estaba ni aquí ni allí ni en ninguna parte, pero aun y todo hemos avanzado, en principio sin contar con un apoyo económico seguro. No sé si ha sido un error, bien pensado quizás no, pero sí ha sido un obstáculo que hemos tenido que superar. Una pregunta. Yo vengo del ámbito de los museos y conozco algunas experiencias donde se reúnen museos y artistas y ahora también centros educativos. Pero la pregunta que quería lanzar es a alguien, si alguien de los que estáis aquí conocéis algún proyecto en el que se impliquen museos, algún grupo de artistas o colectivo de artistas, centros educativos, desde el punto de vista formal. Quizás hayáis cooperado en algún proyecto de este tipo.
Sí, nosotros hemos trabajado mucho con los museos. Ahora uno de nosotros está inmerso en Tabakalera y desde la mediación, desde la labor de mediación que se realiza desde allí, se busca implicar a distintos agentes de proximidad, a veces artistas, a veces no. Se buscan distintas fórmulas para trabajar en ello. ¿Quieres conocer algún proyecto en concreto? Micrófono, por favor. Micrófono, por favor. Muchas veces he visto museos y artistas sobre una exposición en concreto, por ejemplo, o museos y centros educativos trabajando en algún tema en concreto. Y la pregunta en concreto era si alguien de los que estáis aquí... Yo, por ejemplo, he visto una carencia en estas jornadas, no de cara a los organizadores, sino he visto una carencia en el hecho de un proyecto que haga confluir estos tres agentes que he mencionado. En Bilbao, por ejemplo, hay algunos programas que se plantean desde los museos, en el que los artistas se desplazan a los centros educativos a trasladar distintas experiencias. Maider quiere que yo hable a toda costa. Quizás me voy a adelantar un poco, pero quizás sirva para responderte. Estamos desarrollando ahora mismo un proyecto en Tabakalera. Ahora mismo está súper verde. No sé hasta qué punto voy a ser capaz de trasladarlo, porque realmente está muy en creación. Sobre esa triangulación, queríamos probar que la primera exposición que se va a desarrollar en Tabakalera, que será el próximo otoño, queríamos empezar a trabajarla con un instituto de San Sebastián que se llama Usandizaga y con unos alumnos de este centro. El objetivo es compartir los conocimientos que se reúnen un poco en esta exposición y los conocimientos que los alumnos ya tienen mediante un trabajo sobre un vídeo, y trabajar también en colaboración con unos artistas que quizás no sean los mismos que estén en la exposición, sino otros. Quizás no sea el mejor ejemplo, pero para nosotros ahora mismo el reto principal es cómo reflejar esto en la exposición, físicamente en la exposición, o mientras dure la exposición, ¿qué pozo dejará ese trabajo nuestro de mediación en educación en esa exposición? ¿Qué diálogo se creará? Es un reto muy complicado. Nosotros sí tenemos un proyecto justo ahora, estamos trabajando con el Museo Balenciaga y hemos estado desarrollando un proceso de creación donde el público puede ver los recorridos que hacían. Hemos terminado la primera fase, que tiene que ver en cómo hacer que un museo sea una coreografía, basándose en las personas, en los visitantes, y ahora estamos viendo cómo ampliar esto. Hay una colaboración ahora entre nosotros y ellos, y ahora mismo acabamos de terminar esa primera fase y ahora tenemos que ver cómo coreografiar el museo en su colección y cómo coreografiar esos recorridos que hacen los visitantes, esa relación que tiene el visitante con el museo. Ahora que lo hemos observado, pues tenemos todo el trabajo sobre la mesa de desarrollarlo. Digamos que esta primera fase siempre es buenos días, uno se saluda, se da la mano, hace un intercambio y luego llega la segunda fase, que es la del ay Dios, ¿cómo voy a hacer todo eso? En esa fase estamos, en la del ay Dios. En el Artium también, cuando se iba a construir este museo, el edificio de Bellas Artes había que modificarlo
porque necesitaba una distribución diferente, y la compañía Teatro Paraíso se aprovechó de esta situación aprovechó esta situación para transformar el edificio basándose también en las colecciones y hacer cosas en las colecciones. Bai, agian ikuspuntu aldatzea. Y quizás haya que hacer un cambio de perspectiva, pero creo que muchos de estos proyectos han ido a las escuelas. Y lo que quizás no he visto es si ya se ha visto qué es lo que ya se está haciendo en las escuelas, porque hay muchos proyectos, hay muchos profesores que ya están haciendo cosas en las escuelas. Si queremos que los proyectos sean sostenidos en el tiempo, si ese es nuestro objetivo, entonces, ¿por qué no observar qué es lo que ya se está haciendo? Y partir de ahí, en lugar de traer algo nuevo desde fuera. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Saber qué es lo que ya se está haciendo y saber qué intereses tienen en las escuelas, qué es lo que les interesa. Aunque ahora quizás no estén desarrollándolo, si tienen algún interés en desarrollar algún proyecto de estas características. Y que la propuesta que uno hace vaya vinculada a eso que ya se está haciendo. Lo que yo me refiero es a la escuela como elemento que ya está que ya está integrado en la comunidad. Los profesores, los padres están integrados entre sí y esa es la realidad actual. Quizás sea complejo estar integrando también el artista, la creación, pero creo que no es correcta la idea que se está ofreciendo de lo que es la escuela ahora. La escuela ya no es una institución cuadriculada, estática, no, se están haciendo muchas cosas, hay mucha vida y hay muchos profesores, muchos padres, alumnos que estamos haciendo muchas cosas. Hay procesos que están sucediendo de forma constante y quizás tengamos que observar esto también, ¿no? Porque quizás tengamos que afinar un poco la mirada, porque tampoco son proyectos muy grandes, son cosas pequeñas, pero hay mucho que se está creando en clases de matemáticas, en clases de ciencias de medio ambiente. Yo estoy de acuerdo con eso. Por eso creo que cuando damos el paso de acercarnos a un centro educativo tenemos que dedicar un tiempo previo a analizar qué es lo que está sucediendo, porque de lo contrario nosotros llegamos con una idea que no se basa en la realidad, no está aterrizada, y por eso necesitamos invertir el tiempo que requiere el estudiar, el aprender qué es lo que está sucediendo. Dice también que sería interesante que ese agente externo que llega al colegio no fuera algo puntual, que estuviera en el colegio por una semana, sino que quizás se incluyera la figura de alguien, de alguien que esté haciendo esos proyectos en el colegio y que fuera parte del personal fijo del centro educativo. Nosotros tenemos un proyecto que se llama Gorputz Tantak, que son gotas de cuerpo, y es un proyecto que estamos desarrollando con un profesor de filosofía de bachillerato. Vamos a la clase, entramos a la clase, compartimos la sesión con este profesor como si fuéramos alumnos. Nosotros previamente nos hemos leído el material de la clase y observando lo que sucede en la clase proponemos dentro de la clase un ejercicio de unos 15-20 minutos. Estamos haciendo esto como un experimento. Estamos viendo hasta qué punto dentro de las aulas, sin modificar demasiado lo que ya se está haciendo, se puede cambiar ese juego teniendo el cuerpo como elemento transformador. Lo que tenemos que preguntarnos es quién es el que está ahí como metiendo el dedo en la llaga, ¿no? ¿Quién es el que está ahí acercándose a nosotros? Creo que es importante nutrir estos elementos, creo que es importante estar un poco azuzando en este sentido. Ese creo que es parte de nuestro quehacer, y los profesores también creo que pueden unirse a ser una especie de infiltrados
que nos sirvan a entender los comportamientos, las vivencias que hay dentro del aula y que sean el pretexto para poder añadir algo más, para poder sacar algo de su contexto habitual y dar pie a reflexiones diferentes, a vivencias compartidas diferentes. Sí, una puntualización. La experiencia que nosotros hemos tenido ha hecho que nos diéramos cuenta de que los profesores tienen esa necesidad de que haya algo diferente que se haga, que quieren hacerlo y que tienen esa voluntad, que están abiertos a hacerlo. Yo estoy de acuerdo, Conchi, contigo cuando dices que la realidad actual de los centros es una realidad dinámica, ya no son centros cuadriculados, burocratizados, etcétera. Lo que sucede es que si uno no está en esa institución, uno no sabe qué está sucediendo. Yo ahora estoy dentro de la institución porque estoy participando en un proceso y ahora estoy observando cómo es la escuela ahora. Pero para eso es necesario tener una experiencia. Yo creo que estamos en el mismo plano, en realidad. Nos estamos buscando los dos. No comparto la idea de que el artista es que está todo el rato siricando y entrando. Yo creo que nos estamos buscando los dos. Esa es la sensación que yo tengo, vamos. Sí, en relación con esto, y quizás adelante un poco, algo que vamos a hacer después, os voy a hacer llegar una hoja de evaluación que os prometo que es muy fácil de rellenar y más que una pregunta es una propuesta de cara a los próximos 2-3 meses, que nos podamos reunir y que estas jornadas no se queden en un bueno, hasta luego, ¿no? Que no sean algo que quedan aquí, sino que sean el pretexto para seguir compartiendo, para poder seguir dándole una continuidad, a poder estar recogiendo las aportaciones, las voluntades que puedan ir surgiendo desde los diferentes elementos, sean artistas, sean colegios, sean lo que sea, ¿no? Que se pueda ir construyendo una mesa sobre la que se puedan poner los proyectos y las propuestas de quienes quieran acercarse a la misma. Considero que si estas jornadas deben servir para algo es precisamente para que, por un lado, podamos reflexionar y ver cosas con mayor claridad, sobre todo para que podamos continuar avanzando, para que podamos seguir trabajando. Así que por eso os pedimos que rellenéis esta ficha y que hagáis vuestras propuestas también. Al hilo del comentario de Ana, nuestro caso, nuestra experiencia es con alumnos de bachiller. Esto es algo diferente, es un ámbito diferente, la tensión es diferente, las necesidades son diferentes y concretamente con los profesores de segundo de bachiller nos dicen no tenemos espacio para vuestros experimentos, para vuestras propuestas, porque nuestro objetivo es el examen de selectividad y los exámenes finales. Y estos profesores de segundo de bachiller yo percibo que están muy agobiados con cumplir con el contenido que tienen que estar trabajando. Y creo que en estos cursos las experiencias son completamente diferentes. También la actitud de los profesores, hay mucha más dureza en su labor. Es cierto que la educación primaria no tiene nada que ver con la educación secundaria. Pero bueno, nuestra perspectiva o nuestra experiencia sí que está siendo que nos estamos buscando mutuamente, que nosotros les necesitamos y ellos a nosotros también. Escuchando todo esto, hay una conclusión que se está formando en mi mente, que es la siguiente, y si me equivoco, por favor me corregís. Creo que estamos hablando quizás de dos cosas diferentes. Sé que las dos tienen relación, pero creo que se pueden diferenciar.
Aquí pone artistas en el nombre de estas jornadas y estamos hablando de creación, estamos hablando de arte, pero creo que también hay otro plano integrado. Por ejemplo, en iniciativas como Gorputzaldiak, creo que en la línea de lo que decía Martín Padrón también, el movimiento, el cuerpo, esos fundamentos del movimiento, cómo integrarlos en la educación, cómo integrarlos en la persona. Eso es otro plano, creo, diferente. Cómo se puede utilizar el movimiento para esa transformación personal, para la madurez del individuo. Creo que otro plano diferente es el de la creación artística, porque se puede decidir hacer de forma conjunta un espectáculo, una proyección, y creo que es una experiencia muy enriquecedora. Tenemos ejemplos de ello en Vizcaya, aquí. Artistas, creadores van a centros educativos, hacen creaciones conjuntas con alumnos de primaria, de secundaria, de bachiller, y creo que es interesante. También puede ser interesante ir al Coldo Michelena a ver una experiencia, compartir una exposición, compartir esa experiencia. Creo que es muy interesante, pero creo que aquí hay planos diferentes, por lo que creo que una cosa son la danza, el movimiento, otras manifestaciones artísticas que nos acercan a los portales de la danza y que se pueden integrar en la educación, y eso es algo que necesita estar muy bien enraizado. Y quizás desde las escuelas ya se esté haciendo eso, pero quizás ahí es donde se puede ayudar, ahí es donde se puede complementar por parte de la gente del mundo del arte lo que ya se está haciendo en las escuelas. Y creo que por otra parte está ese deseo, esa voluntad y ese plano de lo artístico, de estar disfrutando de lo artístico, de lo creativo. Creo que hay dos planos diferentes. Sí, yo creo que también estamos hablando de dos cosas diferentes y que puede haber formas diferentes de estar tratando el cuerpo y la educación, no solamente estos dos planos que parece que son de los que estamos hablando aquí. Creo que debemos dejar espacio para todo, para todas las posibilidades. Aquí se habla de artistas, de profesorado y de gestores culturales. La verdad es que yo no sé muy bien en cuál de estos conceptos debería incluirme, porque yo no soy artista, por ejemplo. Así que sí, yo sí que veo que son dos líneas diferentes o la misma, abordada desde un prisma diferente. Sí, creo que también cada centro tiene sus necesidades, sus situaciones diferentes, y que por eso a veces se puede recurrir a la mediación, a veces se puede recurrir a otro tipo de agentes. Yo creo que todo es útil y quizás se pueda conformar un espectro donde se detalle cuáles son las posibilidades que existen. Y claro que hay muchas expresiones artísticas. El teatro también está muy vinculado con la expresión corporal. Y hay muchas otras expresiones artísticas. Sí, estoy de acuerdo, y creo que esta reflexión que planteas, que es la de qué estamos hablando, creo que es muy interesante, porque tú, por ejemplo, identificas dos planos, y creo que es interesante porque, de lo contrario, a veces tendemos a meterlo todo en el mismo saco y a veces nos cuesta hacer una identificación clara. Yo quisiera decir que el panorama es muy diferente si hablamos de educación primaria, secundaria, bachillerato, y por eso os felicito, os animo a los mediadores a que entréis en la educación, a los berritzegunes o centros de innovación, porque es posible. Ya desde la Sarta habéis hecho algo, desde Donosti. Yo vengo del Instituto Usandizaga y bueno, pues hay veces que nos marean un poco, pero sí, creo que es necesario que haya actividades de este tipo en secundaria, en bachillerato. Creo que no es lo mismo llevar a un alumno a ver una exposición, que es como un paseo. Y yo hoy he tenido conocimiento por primera vez de que existe un concepto que son las artes vivas, pero yo creo que participen en un proceso, en un proyecto como el que habéis mencionado, es algo que conlleva mucha más interiorización. Creo que son proyectos muy interesantes.
y creo que son proyectos muy interesantes para nuestro territorio. Muestra de ellos que han tenido que venir desde Vizcaya para hablarnos de un proyecto que se está desarrollando en el bachillerato. Para mí es muy interesante separar por una parte el aspecto artístico y por otro el pedagógico, pero creo que no son compartimentos estancos. Creo que los límites no son fijos. De hecho, son dos compartimentos que son comunicantes y cada persona, teniendo en cuenta su contexto, su entorno, su economía, etcétera, la que trata de desarrollar y proponer sus propuestas. En el caso de los centros educativos tienen también su propia realidad económica, etcétera, pero bueno, esto es lo que sucede siempre, que uno va a trabajar combinando diferentes instituciones. Creo que es muy interesante tener en cuenta que estos dos campos están conectados entre sí. A ver si me salen todas las cosas que tengo dentro, ¿no? Porque diría millones y tengo las... A ver si me salen todas las cosas que tengo dentro, ¿no? Porque diría millones y tengo las palabras que se me apilan unas a otras. Pero me voy a quedar con algo que tenéis escrito detrás, que fue lo que me hizo venir, y que es maneras de relacionarse. Creo que el punto que nos une, más allá de las fronteras y las cuestiones y los idiomas y las titulitis y todas las capacidades que tenemos, porque creo que actualmente nos gusta mucho, cada uno tiene que tener su casilla, pero la común a todos es que hemos perdido la capacidad de relacionarnos, ¿vale? Entonces, mires lo que mires y mires donde mires, la preocupación interna de todas las cuestiones es esta. No sé si se trata de tal vez que la tecnología o no la tecnología, pero estamos demasiado lejanos de lo que eran las cuestiones de la tierra. Entonces, si no enfocamos el punto en las maneras de relacionarse, nos dispersamos mucho, ¿no? A mí me causó mucha gracia que yo invité a gente que tengo alrededor, que venían del mundo del arte. Yo no bailo exteriormente, bailo interiormente porque no tuve la posibilidad de aprender. Entonces yo creo que todos tenemos un ritmo, soy muy inquieta, entonces pienso que sí, bailo y me muevo muchísimo. Y nadie quiso porque me dijeron, ostras, esto no es lo mío. Y era gente que era artista, y era gente que era arteterapeuta, y gente que hace gestión cultural, y gente que hace mediación artística, y me dijeron, esto no es lo mío. Y yo pensé, ostras, pero si estamos hablando de maneras de relacionarnos. Entonces, para contribuir, yo creo que a mí me parece que la cuestión es que como sociedad las estructuras necesitan un producto. Estamos en crisis, estamos en cambio, las estructuras se mueven y a nadie le gusta salir de las áreas de confort. Nos pone inseguros, ¿no? Y es ahí el reto, salirnos de las áreas de confort y buscar una manera de ofrecer un producto, porque esto es un buen producto, ¿vale?, que puede solucionar o puede hacer de puente hacia lo que vamos. Entonces sería también otra cuestión de poder definirnos, ¿no?, en la pluralidad, porque aparte hace falta del profesor, hace falta del estudiante, hace falta de la necesidad, hace falta todo lo que cada uno sabe para poder gestionar toda esta bola que no sabemos bien para dónde va. Y me pareció muy interesante aquello que propones de volver luego, porque solamente trabajando sobre objetivo-error, es que podemos encontrar el punto ese, ¿no?, de definir un producto que nos enseñe cómo nos tenemos que relacionar hoy por hoy. Y evidentemente que la creatividad es el punto clave y el movimiento, ¿no? Yo no bailo, pero creo que bailamos todos. El movimiento es necesario y las coreografías contemporáneas y la performance, y de eso sí que sé, es que todos nos movemos y es observar y mirar desde otro punto de vista. Entonces, a mí me gustaría saber si vosotros pensáis que esto es un producto y que debería definirse como un producto gracias a la colaboración de grupo y de un equipo que sea pluri. Yo voy a hacer mi interpretación de definir un producto, que entiendo que
bueno, es mi interpretación, que puede ser como buscar maneras, ¿no? de intentar sistematizar algunas maneras, algunos modos de llevar esto a cabo, ¿no? De relacionarse entre diferentes agentes. Y yo creo que eso es como con lo que se está impulsando un poco, ¿no? Pero en esto me parece a mí que esta manera tiene que ser flexible, o sea, que no tiene que ser rígida, porque si no estamos construyendo algo que después deja fuera muchas cosas o sea, que tiene que poder ir adaptándose y ser flexible, no sé si esa es la palabra. Es flexible, pero evidentemente que siempre pensamos que el producto tiene que ser rígido. No es rígido, la sociedad ya no es rígida. O sea, ya no caben proposiciones rígidas. Entonces, cuando digo producto, se entiende que tiene que ser flexible. Si no miras el entorno, te das cuenta que tiene que ser flexible. A veces lo que hacemos es como paquetes o cosas así que luego, ¿no? Se van reproduciendo, y digo ahí que es como que esos paquetes, esas maneras, hay que llevarlas a los contextos, hay que adecuarlas, ¿no? A eso me refiero. Hay que darle cabida a que entren otros agentes que la rompan, que la muevan, bueno, no sé. Sí, como que la palabra producto nos asusta un poco, ¿no? No sé, ¿no? Producto. Igual más idea o más pensamiento, más dirección o algo más así que producto. No sé, como yo lo siento, no sé. Vale, pues desde ayer yo he evaluado 3 puntos. Uno es el sector de la educación debe reflexionar sobre qué papel debe y puede cumplir el cuerpo en los currículos. Este papel puede ser fomentado por el propio profesorado. En la formación académica del profesorado debe estar el cuerpo. Segundo punto. El sector de la danza debe reflexionar si puede aportar algo a esta posible necesidad de la presencia del cuerpo en los currículos. Y el tercero, que los nuevos centros de formación superior en danza, como va a ser el caso en el País Vasco, puede ser una posibilidad para preparar a los futuros profesionales de este sector para actuar en estas nuevas necesidades. Es evidente que el cuerpo está siendo un instrumento en el que la sociedad se apoya para la búsqueda de un equilibrio psicosomático y sociopolítico. Y luego, con relación a los gestores, pues que estén al corriente un poquito de lo que está pasando en estos dos sectores, de educación y de la danza. Bueno, yo tenía que cortar, pero solo un comentario respecto a lo que has dicho, Martín, porque me ha gustado, creo que ha sido el tercer punto que has citado. Es algo que creo que sale en muchas conversaciones, ¿no? Cómo se plantea mucho el hecho de, o incluso desde el propio profesorado, necesidad de estrategias, de herramientas para incluir en el currículum o otras maneras de trabajar. Y me parece que es bastante común o habitual que desde el ámbito artístico nos atrevamos o se atrevan a incluirse en el aula, pero es muy difícil encontrar a profesores que se atrevan a incluirse en el ámbito artístico. Entonces yo aquí pienso, y al hilo de ese tercer punto, digo, bueno, entonces igual es verdad que podría ser necesaria una formación específica para artistas o personas que se incluyen en este ámbito educativo, independientemente de su formación en relación al cuerpo. No sé si ¿no? Bueno, lo dejo ahí un poco porque ahora tengo que cortar. ¿Vale?